Hay un proyecto en la Cámara de Diputados del oficialismo de modificar impuestos a las ganancias y establecer que lo comiencen a pagar aquellos trabajadores o personas que cobren más de 150.000 pesos. Ya estamos con Marcelo Casareto en comunicación, diputado nacional por Entre Ríos, para conocer detalles de, en principio, la primera pregunta es cómo se llega a ese monto. ¿Por qué 150.000 pesos a partir de ese monto comenzarían a pagar ganancias? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Muy bien. Sí, se presentó un proyecto en la Cámara de Diputados en el cual se sube el mínimo no imponible a partir del cual los trabajadores pagarán el impuesto a las ganancias. Claramente el impuesto ha tenido una distorsión muy grande porque era inicialmente para los trabajadores que ganaban un buen dinero y como no se actualizó ese mínimo no imponible, fueron pagando cada vez más trabajadores. Así que ahora se puso un mínimo de 150.000 pesos. De ahí para abajo, ningún trabajador, ningún jubilado va a pagar el impuesto a las ganancias y claramente estaríamos beneficiando a 1.200.000 personas, a maestros, personal directivo de las escuelas, a médicos, enfermeros, policía, personal de seguridad, de Fuerzas Armadas, camioneros, colectiveros, Bien. Trabajadores industriales, a todos los trabajadores y jubilados que ganan menos de 150.000 pesos y que por ahí les estaban descontando 10, 20, 30.000 pesos de impuesto a las ganancias. Casareto, ¿Por qué en ese valor? Sí, ¿por Porque qué de eso valor? eso es lo que daría que más o menos terminen pagando alrededor del 10% de los trabajadores los que más ganan. Hace unos meses atrás estaba pagando más del 25% de los trabajadores. Ahora lo que hacemos es, de los 2.200.000 que estaban pagando con Macri, ya con la actualización que hicimos en enero, 200.000 quedaron afuera, hoy están pagando 2 millones, y con esta ley bajaríamos 1.200.000 más, Bien. con lo cual quedarían pagando solamente los 800.000 que más ganan. Casareto, ¿qué pasa, por ejemplo, con las paritarias, que hay muchas que están en marco de la negociación, y también con la inflación? ¿Cómo se iría adaptando este monto a la dinámica de la economía en la República Argentina? Bueno, las paritarias han sido convocadas por el gobierno, ahí discuten trabajadores con empresarios libremente, sin piso ni techo. El objetivo de nuestra política es que los trabajadores le ganen a la inflación. Por eso vos comentabas el tema de la inflación. Macri dejó un país con una inflación del 54%. Nosotros bajamos esa inflación a 36% en 2020, lo cual es muy bueno, pero de cualquier manera no nos satisface porque vemos que se deslizan los precios, sobre todo de los alimentos. Entonces, por un lado, queremos aumentos salariales por encima de la inflación. Y por otro lado, además, le vamos a eliminar el impuesto a las ganancias, lo cual antes se llevaba impuesto a las ganancias, ahora van a quedar 10, 20, 30.000 pesos mensuales en el bolsillo de los trabajadores para el consumo de sus familias. Pero a Y futuro esto va a habrá... dinamizar Claro, pero el mercado interno. a futuro habrá un mecanismo para ir adecuando este tope, o ya queda establecido de esta manera. Esa era la pregunta específica. No, estos son los valores actuales. La ley de impuestos de las ganancias ya contempla que el mínimo no imponible se vaya actualizando anualmente de acuerdo a la evolución del RIPTE, Bien. que es la discusión que vos decías de los salarios en paritaria. Si se acuerda, un 30% de aumentos salariales, claramente habría un aumento del 30% en el mínimo no imponible. Y lo mismo con las jubilaciones. Está vinculado a 8 jubilaciones mínimas. Si aumenta la mínima, Claro, va a aumentar el monto a partir del cual los jubilados van a empezar a pagar. Por lo tanto, el beneficio se va a mantener y se va a evitar lo que pasó en años anteriores, que la no actualización llevaba a que pagara cada vez más gente. Así que esto es una medida concreta que le pone dinero en el bolsillo de los trabajadores y de los jubilados. ¿Cómo se va a financiar el déficit que se genera con, dejar de cobrar a este grupo de trabajadores? ¿Cómo se va a tratar de compensar? Obviamente porque se requiere, el ingreso de divisas al Estado Nacional para poder funcionar, obviamente. Todas las reformas que nosotros hemos hecho han permitido que la recaudación crezca.
En septiembre ya la recaudación creció por encima de la inflación. En octubre también, en noviembre también, en diciembre también y en enero también. Junto a las reformas impositivas, ¿te acuerdas que yo presenté el proyecto de una moratoria impositiva? Esa moratoria se sancionó y subió el piso de recaudación. Entonces, lo que nosotros queremos es que los beneficios de esa mayor recaudación vayan al bolsillo del trabajador con normas como esta. Casareto, bueno, agradecemos obviamente que nos haya explicado este proyecto que será tratado en la Cámara de Diputados y por lo que tenemos entendido también tendrían el acompañamiento de la oposición. Bueno, eso no lo puedo saber, porque Macri prometió de que iba a darle un beneficio de estas características a los trabajadores y no lo hizo. Nosotros no comprometimos nada, pero lo vamos a hacer. Mejor que decir es hacer. Así que espero que todos nos acompañen. Casareto, agradecemos mucho esta comunicación. Que tenga buenas noches. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Allí entonces el diputado nacional Marcelo Casareto. Vamos a hablar de otro tema que también tiene que ver con la economía nacional. El presidente de la República Argentina, en una nota con Página 12, habló sobre el tema de los precios de la producción. Recordemos que mucho de la producción argentina termina siendo exportada y esos son en valores en dólares. Y lo que se debería utilizar para el mercado interno termina teniendo casi los mismos valores que se dan en el extranjero y con eso se hace impagable para gran cantidad de la ciudadanía argentina. ¿Qué es lo que dijo el presidente? Que si eso no se